Dicen los viejos llaneros que cuando la brisa sopla caliente y pesa sobre los caminos solitarios, puede verse una figura blanca moviéndose entre la niebla bajo los esteros. La llaman la Sayona, y aunque muchos prefieren no hablar de ella, su historia ha sobrevivido en susurros y miradas de reojo, como si involucrarla fuera ya un riesgo. Cuentan que hace incontables años, en un rincón perdido de los llanos, vivió una mujer llamada Casilda, bella como la luna llena y feroz como el tigre en celo. Casilda amaba con una devoción tan profunda que rozaba la locura. Su vida giraba en torno a su esposo, un hombre apuesto, de sonrisa fácil y mirada resbaladiza. Una noche, el veneno de la sospecha se deslizó en su corazón. Mientras su esposo dormía, oyó en sus labios el susurro de un nombre prohibido, el de su propia madre. Algo oscuro se quebró dentro de ella. Al amanecer, la rabia la guiaba más que la razón. Sin dudarlo, manchó sus manos con la sangre de su esposo. No satisfecha, buscó a su madre entre los cultivos secos, la halló y sin darle tiempo de defenderse, también la mató. Pero en el último aliento de la anciana brotó una maldición terrible. Así como yo he muerto por tu ceguera, vagarás por siempre castigando a quienes rompan su palabra de amor. Desde entonces, la Sayona camina los senderos polvorientos bajo la forma de una mujer vestida con una larga saya blanca, su cabello revuelto ocultando un rostro que nadie ha visto sin perder la cordura. A los hombres infieles le ofrece una sonrisa irresistible y una promesa de amor eterno, pero quienes ceden a su encanto no vuelven a ser vistos jamás o regresan quebrados, con los ojos vacíos de razón y los labios sellados por el horror. No solo a los hombres persigue, a veces se deja ver entre los matorrales para asustar a los niños desobedientes, a las mujeres que le gustan otras mujeres, susurrándoles en sueños que jamás, pero jamás traicionen la confianza de quienes los aman, o ella vendrá a buscarlos en la noche más oscura. Allí, en los llanos donde el viento parece murmurar nombres olvidados, todavía hay quienes aseguran haber oído su llanto arrastrándose entre los cañaduzales, acompañando a la muerte con un eco que nunca se apaga. Mi nombre es Eduardo, yo soy chofer de taxi desde hace más de 10 años, hermano. Y si algo he aprendido en esta vida es que uno no debe burlarse de lo que no conoce. No te lo digo por sonar sabio ni nada de eso, te lo digo porque a mí me pasó. Y si no lo viví, que Dios me quite la vista. Yo trabajaba de noche, más que todo en la zona de La Urbina, en Caracas, por donde está el centro comercial Líder. De día es un bullicio y lleno de gente, pero de noche, mi pana, eso queda más solo que un cementerio a la 1 de la mañana. Yo ahí buscaba pasaje, hacía carreras rápidas, sobre todo con chamos que salían tarde de los cines o empleados del centro comercial que cerraban. Era un miércoles, nunca se me va a olvidar, tipo 11:30 de la noche, ya casi me iba a mi casa en Petare cuando se me ocurre pararme en el estacionamiento de atrás, ese que queda cerca de los galpones. Ahí a veces esperan las chicas que trabajan en las tiendas para que las recojan, o llega algún cliente tarde, si me hago entender. Me parqueo, pongo una rancherita bajita en el radio y en eso veo a lo lejos una mujer blanca caminando entre los carros. Te lo juro por mi madre que pensé que era alguna muchacha que había salido del cine, alta, delgada, cabello largo y vestida con una bata blanca. Me pareció raro, sí, pero pensé, ¿será alguna fashion que se puso eso como vestido? Tú sabes cómo son ahora. Me le acerco con el carro, bajo el vidrio y le digo: buenas noches, ¿esperas a alguien o te llevo? La caraja no dijo nada, solo me miró y, hermano, no sé ni cómo explicarte esa mirada. Era como si me metiera dentro, pero no se veía fea ni nada, al contrario, era hermosa, pero una belleza rara, incómoda, que no te dan ganas de mirar mucho. Y en ese momento ella se montó sin decir nada y yo, nervioso, le pregunto: ¿para dónde vamos? Y ella me dice con una voz bajita pero clara: a donde tú quieras, siempre que seas honesto. Yo me reí medio confundido, pensé que era una broma y le dije: bueno, entonces vamos pa' mi casa, si no tenés a nadie que te espere.
y ella se me quedó viendo por el retrovisor con esa mirada que te digo, pero esta vez en vez de belleza fue como ver una sombra moviéndose en su cara, se lo juro. En un momento la vi bonita y al siguiente tenía la cara derretida, como si la hubiesen quemado, pero fue solo un parpadeo y luego como si nada. No sé por qué, pero empecé a sudar frío y ella me decía sin verme: ¿tu mujer sabe que recoges extrañas así de noche? Y mira, ahí fue donde el miedo se me metió entre las costillas, porque yo no le había dicho nada de mi vida. A duras penas habíamos intercambiado palabras, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando miré por el espejo retrovisor otra vez y ya no había nadie en el asiento de atrás. Hermano, frené en seco, me bajé del carro temblando, estaba solo, revisé para todos lados, ni rastro. Y lo peor es que el asiento todavía estaba caliente, como si se hubiese bajado hace unos segundos. Después de eso no volví a trabajar de noche por esa zona, y fue el pana Guillermo, el de la línea del taxi, quien me echó el cuento y me dijo: eso suena a la Sayona, mi rey. Esa vaina pasa cuando uno anda fresco, recogiendo mujeres sin saber quiénes son, o andan malos pasos. Es como una advertencia, dicen. ¿Y sabes qué es lo loco? Que 3 días antes yo había tenido un rollo con una mujer. Me había ido pa' casa de una amiga a pasar la noche, una que tú sabes, de esas que uno mejor no menciona. Yo pensé que eso no tenía consecuencia, que uno hace y ya. Pero después de eso, hermano, fue como si todo se viniera abajo. Pesadillas, sombras en los retrovisores, mujeres en las esquinas que desaparecían, hasta que me cuadré con mi esposa y dejé la jugadera. Desde ese día, cada vez que paso por la Urbina de noche, rezo una oración y no recojo a nadie que no me hable primero, porque uno no sabe si lo que ve de verdad está ahí. En los llanos profundos de Guanarito, donde la sabana parece no tener fin y el viento sopla con voz de siglos, se susurra una historia antigua, como esas que se esconden detrás de los crujidos de una puerta vieja o el chillido nocturno de los chigüires. No está escrita en los libros ni tallada en piedra, pero vive. Y sí, vive en el aliento de quienes han tenido el infortunio de escuchar el silbido. Todo comenzó, dicen los abuelos, en los días en que el siglo XIX escupía fuego y hierro sobre la tierra. Era una época ruda, sin tregua ni piedad, donde las familias se forjaban entre machete y llanto. En aquel tiempo nació un muchacho que no conocía límites, un hijo criado entre los halagos y excesivos castigos ausentes. Le bastaba desear algo para obtenerlo y si no, lo exigía con la rabia de un dios menor. Su alma, torpe y oscura, se hinchaba de desprecio por quienes lo rodeaban, incluyendo a sus padres, a quienes no veía como sangre ni abrigo, sino como simples siervos a su voluntad. Una tarde, cuando el calor trepaba por las paredes y el aire parecía hervir sobre la tierra, al joven se le antojó un asado. Así, sin más, lanzó la orden al aire, exigiendo a su padre que fuera al monte y regresara con carne fresca. El viejo, huesudo y cansado, solo asintió. Salió con su escopeta al hombro, tragándose el orgullo como tantas otras veces, y se internó entre la maleza que murmuraba secretos a los que saben escuchar. Las horas corrieron lentas, la tarde se volvió noche y la noche trajo consigo a un padre vencido con las manos vacías y los ojos llenos de disculpas. No hubo carne, no hubo banquete, solo hubo un silencio amargo y una rabia que ya no cabía dentro del muchacho. Entonces ocurrió lo que nadie podría haber imaginado. Con una furia ciega, de esas que no reconocen rostro ni razón, mató a su propio padre. Lo asesinó con la frialdad de quien rompe una rama seca. Dicen que la tierra misma se estremeció al recibir esa sangre, que el viento se detuvo por un instante, como si también él supiera que algo había cambiado para siempre. Desde entonces la maldición comenzó a tejerse. El alma del parricida, consumida por el crimen, no encontró descanso ni redención. Fue condenado a errar noche tras noche en la vastedad caliente de los llanos. Su cuerpo se desfiguró con el tiempo y hoy nadie puede decir si aún queda algo humano en él. Lo llaman el Silbón, una figura alta, esquelética, que camina encorvada bajo el peso de un saco mugroso donde lleva los huesos de su padre y, según algunos, carga los de muchas otras víctimas también.
Pero lo que más hiela la sangre no es su aspecto, sino su silbido. Un sonido antinatural, afinado como si lo soplara desde los pulmones del infierno. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y esa es la melodía cíclica que hace, perfecta, que parece jugar con los nervios del que la escucha. Porque hay una regla que nadie ha logrado explicar, pero que todos conocen. Si el silbido suena cerca, puedes respirar tranquilo. Pero si lo oyes lejos, si lo escuchas como si viniera desde la línea del horizonte y ya es tarde, lo tienes justo detrás, llevando su historia como una llaga abierta que jamás cicatriza. Y mientras existan noches solitarias en los llanos venezolanos, mientras alguien camine solo por la sabana bajo la luna, habrá un silbido que flote entre las ramas, anunciando que la vieja maldición aún respira. Yo soy técnico en refrigeración, trabajo por mi cuenta, reparo aires acondicionados, neveras y todo lo que tenga compresor. Pero lo que te voy a contar no tiene nada que ver con eso, creo que fue algo paranormal y fue real. Eso fue hace como 3 años por allá en el Junquito, en el kilómetro 18 para ser específicos. Una señora me había llamado para arreglarle un aire viejo que tenía en una casa grande, de esas que parecen sacadas de una novela, con techos altos y muebles de cuando Rómulo Betancourt. La casa tenía tiempo sola, eso me dijo, pero que ella iba los fines de semana a quedarse porque era de la familia. Yo llegué como a las 4 de la tarde, el clima estaba sabroso, tú sabes, ese fresquito que siempre hay allá arriba, con neblina bajando suavecito por los árboles. Me puse a trabajar de una porque la señora tenía que irse temprano. Me dejó la llave y me dijo que cerrara cuando terminara, que cualquier cosa la llamara. Y bueno, normal, uno está acostumbrado a trabajar solo. Ya como a las 6:30 estaba oscureciendo y justo cuando estoy ajustando unas piezas del comedor, escucho un silbido raro, pero rarísimo, hermano. No era de un pájaro ni de una persona normal, era como afinado musicalmente hablando, pero no de esos silbidos alegres, sino como uno que se te mete al pecho, melancólico, mejor dicho. Sonaba así como que subía muy duro y luego bajaba muy finito y luego volvía y otra vez, una vaina perfecta. Al principio pensé que era alguien jugando, algún carajito por ahí, aunque para ser sincero, por esas zonas no se ve ni un alma después de las 6. Pero bueno, seguí trabajando aunque ya medio incómodo, y entonces lo escuché otra vez, pero esta vez sonaba lejos, como si viniera desde el monte detrás de la casa. Y mira, no es por sonar miedoso, pero me dio una vaina por dentro, como una presión en el pecho, te lo juro. Me paro, apago la linterna y me quedo quieto. El aire se puso helado como si alguien abriera una nevera gigante detrás de mí. Y ahí fue cuando lo escuché por tercera vez. Pero sonaba bajito, como si estuviera cerquita de mi oído. Y eso me paralizó. No sé cómo explicártelo, mano, pero era como si el tiempo se hubiera detenido y lo único que existiera fuera ese silbido. Salí corriendo, dejé la caja de herramientas, el aire, todo. Me monté en el carro y bajé hasta el kilómetro 12 sin parar. Llegué a mi casa sudando frío, sin ganas de hablar con nadie. Y esa noche no dormí, ni al día siguiente tampoco. Fue mi primo, el Jairo, que me dijo: vale, ¿tú sabes del silbón? Yo le dije que sí, pero como quien se sabe un cuento para asustar carajitos. Entonces me contó bien la vaina, que si lo escuchas cerca no pasa nada, pero que si lo oyes lejos ya te cargó. Y ahí fue cuando me dio el bajón, porque ese silbido primero fue uno y luego fue el otro, cuando lo sentí ya bien lejos y estaba cerca. No me pasó nada más, gracias a Dios, pero nunca he vuelto a trabajar en esa casa ni en ninguna por allá arriba. Cuando me llaman por allá, del Junquito, les digo que no tengo cupo. Y la caja de herramientas nunca apareció, como si se la hubiera llevado alguien, el silbón se la robó seguro. Mira, yo no sé si era el silbón o alguna otra cosa, pero te digo algo, desde ese día creo que hay cosas que uno no entiende y mejor es no buscarlas, porque hay leyendas que no son leyendas nada, son advertencias. En Yaracuy, cuando la noche baja espesa y los grillos guardan silencio, hay quienes todavía bajan la voz al nombrarla, no por miedo, sino por respeto.
porque allá, entre la neblina enroscada y el murmullo de las hojas que nunca dejan de moverse, hay un cerro que no es como los otros. Dicen que respira distinto, que no solo es la tierra, sino pecho abierto, corazón vivo. Lo llaman el monumento natural Cerro María Leonza, aunque los viejos más sabios todavía le dicen, como en los tiempos sin calendario, la montaña de Yara. Yara no fue una leyenda, dicen. Fue carne, fue niña, fue mirada. En Nirgua nació antes de que la historia tuviera nombre. Tenía los ojos del color del agua quieta cuando el cielo está limpio, ese verde que se ve solo una vez y nunca se olvida. El chamán de su pueblo, un anciano con los huesos llenos de visiones, tembló al verla. Si los ojos del agua nacen en esta tierra, advirtió, el destino vendrá por nosotros y solo el dueño del agua podrá calmar la sed del caos. Ese dueño no era hombre, era anaconda. No animal, sino espíritu. Un dios antiguo que se arrastra entre los sueños y las raíces del mundo. La única forma de salvar al pueblo era entregarle a la niña. Pero el padre de Yara, un cacique de mirada dura y manos que habían empuñado lanzas desde la infancia, se quebró. No pudo. Yara era su hija, su sangre, y entonces hizo lo que hacen los hombres cuando quieren engañar al destino. La escondió en una cueva tan profunda que ni el sol se atrevía a entrar. 20 guerreros armados cuidaban la entrada, día y noche. Nadie debía verla, nadie debía encontrarla, ni siquiera el tiempo. Pero hay cosas que no fueron hechas para vivir en cautiverio, y Yara, con sus ojos de río, era una de ellas. Una tarde en la que el calor pesaba como el plomo sobre las espaldas y los guerreros cabeceaban entre sueños, ella salió. No corrió, no huyó, caminó como si el mundo la estuviera esperando. Al llegar al lago, el agua se estremeció. No por viento, fue otra cosa. Una presencia. Anaconda emergió, inmenso y lento, con sus ojos sin párpados fijos en la joven. No fue un ataque, no fue un castigo. Fue un acto de la naturaleza que ningún humano pudo entender. Allí donde el agua toca la tierra, Yara y el espíritu se fundieron en un rito que desató las fuerzas más viejas del mundo. Cuando el cacique supo lo que ocurrió, fue demasiado tarde. Gritó, corrió, maldijo, pero el río ya no obedecía. Anaconda creció, el agua subió con furia y se llevó todo lo que conocían: chozas, caminos, cosechas. El pueblo entero se disolvió en lodo y espuma. Dicen que entre las aguas, Yara no volvió como mujer, volvió como espíritu, como fuerza, como guardiana. Ya no era la hija ni doncella, era la dueña de todo lo que canta en la selva. Se volvió parte del monte, del humo, del jaguar, la madre verde. Los siglos pasaron como lo hacen siempre, con sangre y ceniza. Vinieron los hombres de metal y cruz, que todo lo rebautizaron. Le pusieron nombre al lago, de iglesia, de trono. Nuestra Señora de María de la Lonza, del Prado de la Tavera, de Níbar. Pero la tierra no olvida, la montaña tampoco, y bajo ese disfraz de santos y letanías, el pueblo la siguió llamando como siempre, María Leonza. Hoy, cuando el calendario marca ciertos días y el cielo cruje con señales antiguas, los fieles suben al cerro, van descalzos, llevan velas, flores, aguardiente, suben entre cantos y rezos, entre el humo espeso del tabaco y el tambor que no descansa. Van a verla, a sentirla, a hablar con la que aún baila entre los árboles y se esconde en el espejo de los ríos, porque hay espíritus que no mueren, solo cambian de forma, y María Leonza o Yara, o como quiera que la llame tu fe, sigue viva, latiendo bajo el monte, esperando. Bueno, a mí me pasó algo que, si te soy sincero, aún no entiendo bien qué fue, pero le encontré una, digámoslo así, que conexión con esa historia de María Leonza, la que todo el mundo conoce, aunque pocos se atreven a contar lo que realmente sucede. A mí me tocó en el lugar menos esperado, en pleno centro de Caracas, en un edificio donde trabajaba como vigilante, ahí donde todo el mundo se piensa que las leyendas paranormales no tienen cabida, ni mucho menos lo relacionado a una madre de la selva, como la llaman algunos.
Yo estaba en mi turno nocturno, sentado en la oficina, mirando los monitores de seguridad y tomando café para aguantar la madrugada. El edificio en cuestión es grande, pero tranquilo, nada de esos lugares que se llenan de ruidos o se sienten raros. Sin embargo, esa noche había algo distinto en este sitio. El sonido de la ciudad se desvaneció poco a poco, como si el silencio se apoderara de todo. No recuerdo bien la hora en la que comenzó a ocurrir todo esto. Los ruidos que normalmente escuchaba, como los autos pasando por la autopista o los vecinos hablando, desaparecieron y hasta el viento parecía irse lejos. Estaba mirando una de las cámaras cuando vi algo que no podía identificar bien, una especie de sombra moviéndose rápidamente por el pasillo del piso donde trabajaba. Me paré de golpe y lo primero que pensé fue en revisar las cámaras para ver qué era, pero no había nada. Miré la hora y ahí sí logré identificar 2:15 de la mañana, un horario raro, pero a esa hora uno se empieza a acostumbrar al cansancio y a las cosas extrañas. De repente sentí que la temperatura cambió y no te hablo de un aire fresco, sino algo denso, pesado, como si algo o alguien estuviera ahí conmigo o mirándome. Me armé de valor y me decidí a caminar por los pasillos para verificar que no fuera un problema con las cámaras o algún falso positivo. Pero cuando me acerqué al fondo del pasillo sentí como si algo me estuviera llamando. Era un susurro muy bajo, como un murmullo de viento, pero cuando me agaché un poco para ver hacia el pasillo vi algo que me dejó en shock. Allí entre las sombras algo se movía con una gracia extraña, casi etérea. No era una persona, eso te lo aseguro. Era una figura que parecía tener forma humana, pero tan borrosa que no podía distinguir sus detalles. Solo vi que llevaba una especie de túnica o algo así. No sé si fue el miedo, pero en mi mente empecé a conectar con esa imagen, con la imagen de María Leonza, la madre de la selva, la que siempre se asocia con la protección y con la fuerza de la naturaleza. Recuerdo que mi cuerpo empezó a temblar y algo me decía que no debía acercarme más, que debía irme de allí, pero lo raro es que no tenía control sobre mis propios pasos. Caminé hacia la figura y sentí que el aire se hizo más pesado a medida que me acercaba. Mi corazón latía a 1000 por hora y luego, de unos segundos que pasaron y que parecieron eternos, la figura se desvaneció, como si nunca hubiese estado ahí. Esa madrugada no pude dormir, por el miedo y porque estaba de turno. Pasé el resto de la noche sentado en mi puesto mirando los monitores, esperando que algo más sucediera, pero no pasó nada más. Sin embargo, al día siguiente, cuando le conté a un compañero de trabajo lo que vi, me sorprendió saber que él también había escuchado historias de este lado, relatos que hablaban de presencias raras rondando el lugar, y no solo en el edificio, sino en varias partes cercanas. Él me dijo que aunque la gente no lo decía en voz alta, había quienes afirmaban que esa misma figura se veía de noche, en la tarde, en la mañana, en cualquier momento, y que algunos incluso creían que era la mismísima María Leonza. Es decir, que en esa parte conectamos muy bien con lo que yo pensaba que era o con lo que yo lo relacioné y lo que él decía. A esa altura yo ya no sabía si era mi mente o si realmente había presenciado algo fuera de lo común, pero busqué más sobre ese mito de María Leonza y entendí que esa conexión con la madre selva, esa presencia poderosa que se dice habita en el cerro de Yara, podría ser lo que había visto, pero también es muy difícil de entender del por qué ocurrió tan lejos y en un lugar con tan poca naturaleza. Y resultó que mi esposa estaba haciendo un ritual de invocación a ella y por eso creo que la vi esa noche. Ahora cuando pienso en esa figura me da un poco de miedo, pero también respeto. Ya no me burlo tanto de esas leyendas y menos de la de ella, y tampoco de los mitos, porque algo me dice que quizás las historias que se cuentan no son solo cuentos. Al final y al cabo todo puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, y tal vez, solo tal vez, ese día la montaña de Yara me estaba observando desde lejos. Dicen los viejos del puerto, los que aún conservan la memoria salpicada de sal y superstición, que hay noches en las que el silencio se corta con un estruendo lejano, como de herraduras encendidas golpeando la piedra mojada de las calles. No es una tormenta, no es un desfile, es algo más antiguo y más oscuro.
En el corazón de Puerto Cabello, entre callejones que aún guardan el eco de la colonia y esquinas donde la luz de los faroles no se atreve a quedarse mucho tiempo, se murmura sobre un carruaje que no pertenece a este mundo, un monstruo de madera ennegrecida y hierro fundido, arrastrado por caballos de ojos rojos como brasas y crines hechas de humo. El carruaje arde, pero no se consume. Las ruedas chispean sobre los adoquines como si el infierno mismo estuviera buscando una entrada. Nadie sabe de dónde viene ni quién lo conduce. Algunos juran haber visto a una figura encapuchada sin rostro, sosteniendo las riendas con manos huesudas cubiertas de ceniza. Otros aseguran que el carruaje cabalga solo, como guiado por la voluntad de los condenados. La leyenda es vieja, más que cualquier iglesia del puerto, más que las cadenas oxidadas de los esclavos que llegaron por mar, y tiene un propósito claro: advertir, porque este carruaje no se aparece por azar. Se dice que llega cuando alguien está por morir, no cualquiera, sino aquel cuya alma ya ha sido reclamada. El pecador empedernido, el traidor, el que ha hecho del mal su pan diario. Para ellos el carruaje es sentencia, y no hay absolución posible. Los que han tenido la desgracia de verlo aseguran que el aire se vuelve irrespirable, como si cada respiro quemara los pulmones. Las llamas del carruaje no iluminan, oscurecen. Algunos han perdido la cordura al presenciarlo, otros, los más devotos, caen de rodillas a rezar, esperando que sus plegarias lleguen más alto que el sonido de los cascos infernales. También se cuenta que su aparición no solo anticipa la muerte, sino la tragedia. Catástrofes que aún no han escrito su fecha encuentran su prólogo en el paso de ese carruaje maldito. Así que si alguna noche en Puerto Cabello escuchas el crujir de ruedas ardientes acercándose y un viento caliente que te acaricia el rostro sin razón, no lo mires, no salgas y reza, porque el carruaje de fuego no toca dos veces. Verga, no sé ni por dónde empezar, chamo, pero te lo juro por la vida de mi mamá, que esto que te voy a contar no es un cuento ni de borracho, ni mucho menos de loco. Mi nombre es Andrés, y esto que me pasó fue por allá en Comuná, cuando tenía como 25 años más o menos. En esa época andaba medio perdido, buscando plata donde fuera, porque ya tú sabes cómo es la vaina en este país, o resolves o te jodes. Conseguí una chamba temporal ayudando en una finca de camarones cerca del Golfo. La vaina era dura, el olor a salitre se te metía por todos lados y los mosquitos no te daban ni un chance para rascarte. Pero bueno, me daban techo, comida y unos reales, así que ni modo. Una noche, después de una jornada pesadísima, me quedé solo en el galpón. Los otros panas habían ido al pueblo a beber, pero yo andaba bajoneado porque había soñado con mi papá, que ya tenía años de muerto. No era un sueño normal, ¿sabes? Él me miraba con rabia, como si me quisiera decir algo, pero no podía hablar. Me desperté con el pecho apretado y decidí salir un ratico al muelle de la finca, a fumarme un cigarro y despejar la mente. La marea estaba baja y todo era oscuridad. Apenas se escuchaban las olas suaves golpeando el borde y el sonido de las bestias allá a lo lejos en el criadero. Estaba tranquilo, medio pensativo, cuando empezó a soplar una brisa caliente, rara, como si el aire estuviera podrido. De pana que me dio hasta náuseas. Y fue ahí cuando lo escuché. Un retumbar como de cadenas arrastrándose, como si estuviera trayendo algo enorme por la tierra. Me paré en seco, pensé que eran los panas haciendo alguna broma, pero no se escuchaban voces ni risas, solo ese sonido metálico, como si un tren invisible se acercara, pero por la tierra. Y el olor, marico, el olor era como a pelo quemado con carne podrida. Te juro que se me revolvió el estómago, y en eso estaba como desconcertado, cuando desde el manglar salió caminando una figura rara. Parecía, no sé, yo lo asemejo a un espantapájaros. Llevaba un sombrero ancho, de esos viejos, y un saco largo hasta los tobillos. No tenía rostro, te lo juro por mi madre que no lo tenía. Era como una sombra que se tragaba la luz que había, pero detrás de él venía algo que no quiero ni recordar porque tengo clavado en el cerebro, como un burro. Sí, un burro, pero el animal iba envuelto en cadenas, con la piel toda reventada, los ojos en blanco y las patas cubiertas de lodo seco. Cada paso del animal hacía que las cadenas sonaran como campanas del infierno.
El tipo me miró, aunque no tuviera ojos, yo lo sentí esa mirada como si me metiera cuchilladas en la nuca. Me quedé paralizado, no podía ni mover los dedos. El burro se detuvo a unos metros de mí y el hombre alzó la mano, me señaló, nada más. Después dio media vuelta y se metió de nuevo en el manglar y las cadenas siguieron sonando hasta que se perdieron en la oscuridad. Esa noche no dormí un carajo. Al día siguiente le conté a los viejos de la finca y se persignaron de una. Uno de ellos, don Pascual, me dijo bajito, casi susurrándome, que eso supuestamente había sido el carretón fantasma o algo así lo llaman, un mito o una leyenda de por allá. Yo sí le pregunté qué era esa vaina y él ahí pues me echó el cuento y resulta que en esa zona vieja del oriente, antes de que llegaran los colonos, había una leyenda indígena que hablaba de un alma condenada, un traidor que vendió a su gente a los españoles a cambio de oro, más o menos así recuerdo el cuento, y que como castigo lo condenaron a vagar con un burro cargado con los pecados de todos los que se niegan a cambiar su rumbo. El hombre marca a los que están por joder su destino, a los que van derechito para su perdición, y cuando te señala es porque aún tienes chance de corregir el camino. Si no cambias el burro o el caballo, como se llame, pues vendrá de nuevo por ti. Pero esta vez no se irá sin ti o no se irá solo. Yo me fui de esa finca a los 3 días, dejé todo botado. Desde entonces cambié mi vida, hermano. Dejé las malas juntas, dejé de meterme en negocios raros y hasta volví a hablar con mi mamá, que tenía años sin saber de mí. A veces cuando sueño, todavía escucho esas cadenas. En Paraguaxí, un rincón detenido en el tiempo en la isla Margarita, hay un árbol que no se parece a ningún otro, no por su altura ni por su sombra, sino por el secreto que lleva tallado en la piel de su tronco. Quienes se atreven a mirarlo con atención notarán, entre las grietas de su corteza, la silueta de una mujer con el rostro inclinado, como si eternamente llorara una pena que no termina de apagarse. Dicen que cuando el viento sopla con nostalgia al caer la tarde, desde el árbol se desprenden melodías suaves, como cantos de amor arrastrados desde otro siglo. La historia se remonta a los tiempos coloniales, cuando Paraguaxí era apenas un suspiro de tierra rodeada de sal y silencio. Fue allí donde una joven de Caracas, de apellido Sonoro y padre poderoso, llegó a pasar una temporada en la finca familiar. Aquel lugar, agreste y cálido, fue sin quererlo la antesala de su condena, porque en los ojos de un peón de la hacienda, moreno y callado, la muchacha vio un reflejo de un destino distinto, ajeno a las reglas de su linaje. El amor floreció a escondidas entre los maizales y los naranjos como una flor salvaje, pero los amores que nacen a la sombra suelen pagar caro su atrevimiento. El padre, al enterarse, reaccionó con la furia de los hombres que confunden el honor con la propiedad. Nadie sabe con certeza qué hizo, pero el joven trabajador apareció colgado de un árbol y en el pueblo nunca se habló de suicidio sin que se mencionara el temor. Devastada, la muchacha no gritó, no lloró, no huyó. En cambio, una madrugada se arrodilló ante el mismo árbol donde colgaba la ausencia del amor y le habló al cielo. Pidió a Dios con la voz rota que la convirtiera en algo incapaz de seguir sintiendo, algo que no pudiera amar ni llorar, y su deseo, dicen, fue escuchado. A la mañana siguiente su vestido fue hallado junto al árbol, pero de ella nunca más se supo. Solo quedó el tronco que con el tiempo adoptó una forma extrañamente femenina, como si la madera guardara la memoria de su sacrificio. Desde entonces el árbol canta, no siempre, solo en ciertas noches, cuando la brisa acaricia las hojas con ternura y el amor perdido vuelve a caminar entre los senderos de Paraguaxí. Algunos aseguran que si uno escucha atentamente esas canciones, puede sentir en el pecho el dolor mudo de lo que nunca debió separarse, pero nadie se atreve a tocar el árbol, porque en ese cuerpo de madera vive un alma que prefirió la eternidad del olvido antes que seguir sintiendo el peso del amor imposible. Bueno, pana, te voy a contar algo que me pasó en una de esas caminatas por Margarita cuando fui a visitar a unos amigos que se habían mudado a un pueblo por allá, bien apartado.
Yo en ese entonces trabajaba de guía turístico, llevando a la gente por los rincones menos conocidos de la isla, buscando de esas historias que uno nunca sabe si son mitos o si son de verdad, o algo raro que haya pasado por ahí, ya que eso ayuda mucho a vender el tour. Y te voy a ser sincero, me había burlado muchas veces de esas leyendas porque para mí uno lo que tiene que hacer es desmentir esas cosas, darle el beneficio de la duda y ya. Pero te lo juro, lo que viví esa vez no sé si lo entendería sin verlo. Bueno, yo había escuchado el famoso árbol encantado, ya tú sabes, ese de la leyenda donde dicen que en la corteza aparece el rostro de una mujer llorando y que el árbol canta con el viento. De esas historias que por más que uno quiera no creer, siempre te quedan dando vueltas en la cabeza, ¿no? La primera vez que oí hablar de eso fue un par de meses antes de ir. Lo dijo una señora en la plaza de Margarita mientras vendía sus empanadas. Ella me dijo: muchacho, tú tienes que ir allá. Si no oyes la canción no sabes lo que te estás perdiendo. Pero claro, yo no le creía mucho, la verdad. Lo que sí quería era conocer esa historia. El caso es que ese día mi grupo de turistas quería conocer algo distinto. Estábamos por la zona y les dije: miren, tengo una historia bien rara que se las puedo contar mientras vamos por el monte. Todos se emocionaron y yo, para no quedar mal, les hablé del árbol sin darme cuenta de que iba a terminar metido en algo que no me imaginaba. Llegamos al sitio, una zona tranquila, casi deshabitada. Era una tarde calurosa y el viento, como siempre en la isla, no estaba muy fuerte, pero aún así, al acercarnos al árbol hubo algo raro, algo en el aire. Te soy sincero, nunca creí en esas historias, pero ese tronco, con esa grieta en la corteza que parecía un rostro humano, me dejó como congelado. El viento empezó a soplar de una manera diferente, como si lo hiciera con más fuerza, y justo ahí, entre la brisa, algo muy sutil, empecé a escuchar lo que se podría decir que era como un susurro o una voz muy delgadita. A veces uno cree que es el viento, pero no. Yo estaba allí, parado frente a ese árbol, y era como si la brisa tuviera una melodía. Lo primero que pensé fue: esto debe ser una broma de los turistas, pero cuando miré sus caras me di cuenta de que ellos también lo sentían. Decidí en ese momento ser más valiente porque, como te dije, en ese entonces no creía mucho en esas cosas y pensé que sería una tontería quedarme allí con miedo. Me acerqué al árbol y en el momento en el que coloqué mi mano en la corteza, algo me recorrió el cuerpo. No fue un calor ni frío, fue como si una energía me atravesara. Me quedé helado, pero intenté mantenerme tranquilo. Es solo la sugestión, me repetía una y otra vez. Entonces una de las chicas del grupo se me acercó y me dijo: mira, ¿no ves algo extraño en la corteza? Y yo me agaché y ahí, en esa grieta, vi el rostro de la mujer, pero no era una figura clara, sino como si el rostro estuviera llorando, muy distorsionado por las grietas, pero eso ya me empezó a incomodar. No sabía si lo que estaba viendo era real o me estaba mareando por alguna otra razón, y lo peor fue cuando el viento volvió a soplar, esta vez con más fuerza, y me pareció escuchar claramente una canción, algo suave con una melodía triste, casi como un lamento, pero duro, es decir, más duro de lo que yo venía escuchándola. Fue entonces que recordé lo que me dijo la señora en la plaza y empecé a hacer las conexiones con la leyenda. La mujer que había pedido ser olvidada, sacrificada por su dolor. Pensé que tal vez todo esto tenía algo que ver y mi mente empezó a pensar en que lo que estaba viviendo no era solo una historia inventada, sino una manifestación de algo mucho más profundo. Me alejé, claro, no iba a ser el primero en quedarme pegado por allí, porque ya sentía que algo raro pasaba, y no te miento, en ese camino de regreso mi cuerpo estaba todo como una sensación rara. Me sentía como una gelatina, como si alguien me estuviera mirando desde algún lado, y eso que ya estaba muy lejos del árbol. Fue como si el viento se hubiera llevado algo de mí, algo que ya no quise que volviera. Ahora que pienso y después de haber investigado un poco sobre ese árbol, la leyenda tiene más sentido que nunca. Lo que viví, aunque no tenga explicaciones racionales, no lo puedo desmentir. Es una sensación que uno lleva por dentro y te digo, pana, si alguna vez estás por allá y quieres ir a ese árbol, mejor no te acerques tanto, porque aunque a veces uno lo dude mucho o no crea, esas historias tienen algo de verdad, aunque sea solo en lo que uno siente.
En los callejones antiguos de Caracas, cuando las piedras aún guardan los rezos de los conquistadores y el viento traía ecos de campanas oxidadas, nació una leyenda que aún susurra su advertencia entre las sombras. No es un cuento para niños, es un mito que floreció en las noches coloniales bajo la luz temblorosa de los faroles, cuando los secretos caminaban junto a los vivos. Dicen que hubo un tiempo en que un joven de espíritu alegre y lengua suelta por el aguardiente tenía la costumbre de rondar la catedral justo a la medianoche. Iba por amor o por deseo, que a veces se confunden. Su amante lo esperaba en las bancas oscuras bajo la cruz siliente que vigilaba la ciudad dormida. Él llegaba siempre igual, tambaleante, cantando coplas mal entonadas, con la botella a medio vaciar y la risa fácil. Una de esas noches sin luna y de la bruma bajando de los cerros como si la ciudad misma contuviera el aliento, el joven lo vio. Sentado junto a una columna estaba un enano, vestido como si hubiera salido de un cuadro antiguo. Levita negra, sombrero redondo, zapatos relucientes. Su cara era amable, casi infantil, con una sonrisa redonda y ojos chispeantes como dos velas encendidas. ¿Me das fuego?, preguntó el enano con voz cantarina. Los viejos del barrio ya lo habían advertido, murmurando con temor: no le des fuego al enano de la catedral. Pero él, con la lengua suelta y la valentía falsa del alcohol, sacó su yesquero y se lo ofreció sin pensar. Entonces todo cambió. El enano sonrió otra vez, pero ya no era una sonrisa amable. Era una mueca torcida, imposible, con dientes afilados como de fiera y una sombra que se estiraba más allá del cuerpo. Sus piernas cortas comenzaron a crecer, sus brazos se alargaron y su espalda se curvó hasta tocar los cielos. Dicen que llegó tan alto como la torre misma de la catedral, cubriendo con su silueta monstruosa la plaza entera. Desde lo alto, con una voz que no era voz sino trueno entre campanas, el ser le gritó: ¿quieres venir conmigo a un sitio donde sí hay fuego de verdad? El muchacho no respondió, solo corrió como si el alma se le despegara del cuerpo. Tropezó, rezó, se persignó con manos temblorosas y lágrimas que no venían del miedo, sino del frío que dejó esa presencia detrás. Una noche fue suficiente para borrar toda una vida de lujurias y coplas. Nunca más volvió a beber, nunca más salió a buscar amores cuando el reloj marcaba las 12. Y desde entonces, quien pase cerca de la catedral a medianoche y vea una figura pequeña pidiendo fuego, mejor que mire al suelo, que no conteste y que siga de largo, porque las apariciones en esta ciudad vieja engañan y el fuego del enano no se apaga nunca. Mira, mi amor, yo soy mujer de ciencia, enfermera y ya casi doctora si Dios me da licencia, pero también soy hija de curandera, criada entre ramas de ruda, sahumerios de albahaca y rezos de la Santa Cruz. Yo siempre he dicho que la medicina de verdad no está solo en los laboratorios, sino en el respeto por lo invisible, por lo ancestral. Uno cura el cuerpo, pero también hay que saber cuándo el alma está pidiendo ayuda. Lo que te voy a contar pasó hace 3 años, cuando estaba rotando en el Hospital Vargas de Caracas. Turnos enteros, gente llorando por los pasillos y ese cansancio que, bueno, ya sabes, a veces toca aguantarlo aunque no podamos. Y yo, para despejarme, me iba a veces a rezar a la iglesia de San Francisco que queda cerca. Siempre sentí que ese templo tenía algo, no sé, digámoslo distinto. No te sé decir bien si era bueno o malo, pero era fuerte, como si no estuviera solo en lo terrenal. Una noche, después de un turno pesado con 2 fallecidos por infarto, me fui caminando hasta allá. Eran casi las 11 y no era hora decente para una mujer sola andar por el centro, pero yo soy terca y andaba con una tristeza que solo se me quitaba rezando. Me senté en una de las bancas de piedra al frente de la iglesia y ahí fue que comenzó lo paranormal. Allí había un hombre bajito, vestido todo de negro, con un sombrero como antiguo, tipo honguito. Estaba parado frente a la puerta principal como esperando algo. Lo raro era que la iglesia estaba cerrada y no había nadie más en la calle. Me sonrió, te juro por mi madre que esa sonrisa no era de este mundo. No era ni fea ni bonita, era, no sé, ajena, como si no tuviera esencia, digo yo.
Buenas noches, señorita. ¿Me da fuego?, me dijo con una voz que no parecía salir de su garganta, sino como si fuera la voz de otra persona, incluso de un niño, porque casi no movía la boca tampoco al pronunciar las palabras. Yo no fumo, la verdad, pero siempre cargo un yesquero para los rezos. A veces me toca prender velas a la Virgen del Valle, y se lo di, y ahí fue cuando empezó la cosa rara. Cuando encendía el fuego, el hombre se inclinó, lo miró como si viera una criatura viva en la llama, se echó a reír bajito, una risa ronca que me erizó la piel. Este es el fuego de los vivos. ¿Quieres ver el de los que ya cruzaron? Mi cuerpo se paralizó, se lo juro, como si una energía pesada me hubiese apretado los pulmones. El tipo empezó a alargarse como si lo estuvieran estirando por las piernas, pero no era una ilusión, estaba creciendo físicamente al frente de mí. No corrí porque no podía, solo cerré los ojos y recé, en voz alta, con el alma desesperada: San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla, cúbreme con tu espada de luz. Cuando abrí los ojos, el tipo ya no estaba, pero tampoco el yesquero. Solo sentí un olor a azufre y a tierra quemada que me revolvió el estómago. Me fui de ahí sin mirar atrás, no dormí esa noche y casi ni puedo trabajar. Pasaron ya los días, yo no le conté a nadie porque iba a sonar como loca, pero algo me quedó rondando en la cabeza. No sé, como un presentimiento que no se iba, hasta que por casualidad, digo yo, una viejita que vino al hospital a curarse una úlcera empezó a hablar del que cuida la puerta y me llamó la atención y me quedé escuchándola. Mire, mija, en Caracas hay seres que uno cree que son mitos, pero son guardianes oscuros de los lugares sagrados. No todos los templos están protegidos por santos. A veces, para que el mal no se meta, hay que poner uno peor a cuidar la entrada. Y yo me quedé fría. Nunca lo había pensado. ¿Cómo dice? Ay, mija, el enano de la iglesia, el que se aparece a los que no creen. Yo creo que usted sabe de lo que le estoy hablando. No es ni un demonio ni un santo, es una entidad vieja, muy vieja, de la época de los cimarrones, de cuando los esclavos mezclaban santos con espíritus africanos. Él es parte de un pacto, pero a él solo toca ignorarlo, no hacerle caso ni responderle cuando nos hable. Jaguaray me dejó un frío por dentro horrible, como si me abriera el pecho. Yo no tenía ni idea de esos cuentos, o si eran verdad o no, o si esa señora, aparte de la úlcera, estaba sufriendo de esquizofrenia o no sé. Y no porque me lo haya dicho esta señora, sino porque mi alma ya lo sabía, o bueno, no sé ni cómo explicarlo. Creo que lo intuía. Yo estuve cerca, muy cerca, de aquella entidad, y puedo dar fe de que sí es verdad, aunque a la señora no le acepté nada de lo que me dijo. Esa noche, si no hubiese rezado, no estaría contándote esto. Después de todo esto, cada vez que paso por la iglesia, le dejo una vela a San Miguel, no por devoción sino por respeto. Y si me preguntas si eso fue real, te diré lo que me dijo mi abuela una vez: la verdad no necesita ser creída para ser cierta. En lo profundo del corazón calcinante de los llanos venezolanos, donde el sol cae como plomo derretido y los pastos crujen bajo el peso de una historia vieja, corre un murmullo tan antiguo como la tierra misma. Dicen que cuando el viento silba entre los árboles no es viento, es advertencia, porque aún camina entre la maleza un hombre que ya no es hombre. Lo llaman el hachador. Nadie recuerda su nombre verdadero. Tal vez lo borró el mismo sol que agrieta la tierra o el miedo de los que sobrevivieron para contarlo. Algunos aseguran que fue en algún Viernes Santo, no uno cualquiera, sino uno en el que el cielo se cerró como un puño cuando selló su destino. Un día en que hasta los machetes dormían, envueltos en trapos y silencio, porque cortar la tierra durante la pasión es cortar algo mucho más profundo, el aliento mismo de Dios. Pero él no, él tenía otros planes, un leñador de manos de cuero y alma de piedra que no temía a los rezos ni a los fantasmas. Mientras el pueblo se recogía en oración, él afilaba su hacha, no por necesidad sino por desafío. Decía con una risa amarga que si la muerte venía, él le construiría su cama. Iba a tallar su propio ataúd con madera sagrada en el día más prohibido del año. Un acto que no era solo irrelevante, era una declaración de guerra contra lo invisible. Entró en el monte solo, como si el monte no fuera más que un campo de batalla, y allí, bajo la sombra monstruosa de un samán centenario, árbol que decían era más viejo que el mismo viento, levantó su hacha. La hoja brilló una sola vez y entonces el mundo se detuvo.
Nadie vio el rayo, pero lo escucharon todos, un estruendo seco como si el cielo se hubiera rajado de rabia. Dicen que cayó de rodillas con los ojos en blanco, las manos crispadas en el mango de su arma, y allí, en ese instante sin tiempo, su cuerpo dejó de importar, porque su alma, cuentan, fue arrancada y encadenada al bosque. Desde entonces vaga, no muere, no vive. Solo repite ese momento una y otra vez. Cada Semana Santa, cuando el cielo se pone denso y el viento desaparece, los llaneros saben que él vuelve. Nadie lo ha visto, pero todos lo han oído. Hachazos secos, medidos a lo lejos, como si el monte tuviera un corazón que late con odio. Los ancianos no hablan mucho de eso, pero cuando el silencio cae como plomo, se persignan sin mirar a nadie. Los niños se tapan los oídos, los perros aúllan a la nada y los abuelos cierran con llave las herramientas de corte, porque saben, lo han sabido siempre, que si alguien osa talar en esos días malditos, el hachador lo sabrá y tal vez se acerque o tal vez le preste el hacha. En los llanos la leña espera, el monte escucha y el que corta paga. Te voy a contar algo, hermano, pero no para que te rías ni te burles. Te lo digo porque desde ese día yo no volví a dormir igual. Mira, yo nací en San Fernando, Apure, pero hace años me vine pa' Caracas a trabajar. Ingeniero civil, mijo, de los buenos, pero eso sí, nunca he dejado de ser llanero. Cada vez que tengo chance, me lanzo pa' la finca de mis tíos, allá por donde el Guarico se enreda con Apure, Monte Cerrado, Río Bravo y Cielo Grande. Eso fue hace como 5 años, justo para Semana Santa. Yo quería despejarme, ¿me entiendes? Bajarle 2 al estrés de la capital. Llegué a la finca y el calor era insoportable, como si te abofeteara, seco, sabroso pa' uno que creció entre tierra y ganado. Mis tíos contentos, los peones ahí echando cuentos y todo normal. Pero el primer aviso me lo dio uno que llaman el Catire Ramón, un tipo flaco con la mirada de esos que han visto de más. Estábamos comiendo y me suelta lo siguiente: mire, ingeniero, no se le ocurra ir pa'l monte solo. Dicen que volvió el Tapaquita. ¿Y ese quién es? ¿Un brujo o un curandero? Él me vio fijo, compadre, sin sonreír. Pues un alma en pena, mijo. Uno que cortaba árboles como si fueran mantequilla, pero lo que él cortaba no eran cualquier árbol, eran ceibas, y lo hacía en Viernes Santo. Yo me burlé, pensé que era cuento porque pensaba que yo era muy citadino, pero luego mi tío lo confirmó medio en serio y medio en juego, y yo no podía creer que mi tío se prestara para eso. Dicen que el tipo tenía una hacha bendecida por el diablo, que talaba lo que fuera, pero un Viernes Santo la ceiba que quiso cortar sangró, y desde entonces lo condenaron, no a morirse, no, a quedarse aquí, cortando pero sin avanzar, como si estuviera atrapado en el monte. Yo me reí otra vez, hermano. Lo peor que hice fue decir: ajá, entonces mañana me voy pa'l monte a ver si me consigue. El Catire se paró de la mesa sin decir nada, y bueno, al día siguiente, como idiota me fui. Cogí un sendero viejo que bordeaba el río, donde la maleza ya casi no deja pasar ni el sol. Caminé, no te miento, como 2 horas, pero en algún punto, compa, el ambiente cambió. El monte dejó de sonar, no había ni grillos, el viento se murió, el calor se volvió más espeso como una cobija de plomo, y entonces escuché algo. Era como un tac, un golpe seco de hacha, muy clarito, como si estuviera al lado mío. Pensé que era mi mente, pana, de verdad. Me dije: te estás sugestionando. Pero entonces vino el segundo golpe y luego el tercero, como un ritmo que se mete en el pecho. Pum, pum, pum. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que empecé a ver marcas, árboles partidos, compadre, pero partidos de un solo tajo, como si la madera se hubiera rendido. Y lo más raro es que eran puros cortes secos en los árboles que estaban a mi alrededor. Uno a uno iba cayendo, y ninguno verde, como si él solo pudiera cortar los muertos. Me volteé y ahí fue cuando lo vi. No completo, pero apenas una figura entre los árboles. Era muy alto, muy larga, o no sé, como si tuviera un sombrero muy viejo. Lo que sí vi claro fue el filo del hacha, negra pero con filo de luz, como si ardiera pero en silencio, y los ojos no los vi pero los sentí muy pesados. Y ahí fue que corrí. No sé cómo llegué a la finca, hermano, me salieron arañazos, me tropecé con todo, pero llegué.
Esa noche nadie me preguntó nada y tampoco lo quería contar. Solo me dejaron un vaso de aguardiente en la mesa y mi tía me puso un escapulario debajo de la almohada. Pasaron los días, volví a Caracas, quise olvidarlo, la verdad, pero un mes después, en una obra en Catia, estaba hablando con un obrero de Tucupido y me salió con esta joya. ¿Has oído hablar de Tapaquita, el alma que solo corta lo que ya está muerto? Dicen que se le aparece a los que no respetan el monte en Semana Santa. Yo me quedé frío, le pregunté de dónde sacaba eso o quién le había contado eso, incluso me enojé muchísimo con él y me dice: no, ingeniero, es que mi abuelo lo vio. Dicen que si te topas con él y estás vivo, no te puede cortar, pero si algo en vos ya está muerto, él lo huele y ahí sí, papá, no hay escapatoria. ¡Zas! Yo no le dije nada más a ese trabajador. Desde ese día, cada Semana Santa me encierro. No salgo, no monto a caballo, no piso monte porque, pana, algo en mí cambió después de verlo. Algo se me murió por dentro y no sé si él va a volver a buscar el resto. Así que si llegas a pensar en viajar pa'l llano venezolano en Semana Santa, no jodas con el monte, no cortes nada. Y si escuchas el tac de una madera donde no hay nada, es mejor que corras, porque capaz que no es el viento, compadre, capaz es el Tapaquita que ya te olió. Entre los caminos altos y helados que serpentean entre Chachopó y Apartaderos, donde la neblina se arrastra como un viejo fantasma entre los frailejones, hay un susurro que no muere. A veces viene con el viento, otras veces con el silencio, pero siempre lleva el mismo nombre: la loca Luz Caraballo. Nadie sabe con certeza en qué momento empezó su andar sin destino. Algunos dicen que fue una mañana de 1927, cuando la tierra temblaba de frío y el cielo parecía más pesado que de costumbre. Otros aseguran que ella ya caminaba desde antes, perdida entre los pliegues del tiempo, buscando algo que la montaña no quiso devolverle. Lo cierto es que su figura se convirtió en parte del paisaje, una sombra encorvada que a ratos parece humana y a ratos parece pena. En Apartaderos le erigieron un monumento, una piedra tallada tosca como si el mismísimo Páramo la hubiera esculpido para marcar el sitio donde la locura se volvió eterna. Y si uno se acerca con atención, a veces parece que de esa piedra emanan ecos, lamentos, un temblor apenas audible que se mezcla con los versos que Andrés Eloy Blanco escribió para ella, pero ni la poesía pudo encerrarla del todo. Dicen que su nombre verdadero fue María Blas Riveras, nacida a finales del siglo XIX, cuando los Andes aún no sabían de asfalto ni turismo. Una mujer recia, de ojos encendidos como brasas en la madrugada, que vivía para sus hijos y para la tierra que le alimentaba. Pero la historia, como siempre, tuvo otros planes. El páramo se tragó su destino y le devolvió solo ausencias. Cuentan los más viejos, los que ya no bajan al pueblo sino para ir al cementerio, que perdió a sus 5 hijos. 2 de ellos, arrastrados por la fiebre de libertad, se fueron tras los pasos de Bolívar. Y sí, Bolívar, aunque parezca imposible por las fechas, porque el mito también se dobla y se enreda con la historia hasta que ya no se sabe dónde empieza uno y termina el otro. Nunca regresaron, nunca escribieron, nunca murieron del todo. Y Luz, o lo que quedó de ella, comenzó a caminar. Dicen que la vieron cruzar los páramos con los pies desnudos y los cabellos alborotados, murmurando nombres como si fueran conjuros, como si al repetirlos pudiera invocar el regreso. Se le aparecía a los pastores, a los arrieros, a los niños que se alejaban del camino, siempre buscando, siempre llamando, con una voz ronca como tierra mojada. Los que aún viajan por esas rutas aseguran que en noches de luna helada se le puede ver una figura que se mueve entre los matorrales como si el frío no la tocara. Algunos, los más atrevidos, intentaron seguirla, ninguno lo logró. Siempre termina desvaneciéndose en la neblina justo antes del amanecer. Y es que hay dolores tan profundos, tan viejos, que ni la muerte sabe qué hacer con ellos. Por eso Luz sigue allí, no como una leyenda muerta, sino como un eco vivo que respira en cada soplo del páramo, en cada ráfaga gélida que sacude los caminos, en cada sombra que se arrastra tras los pasos del que no cree. La loca Luz Caraballo no está loca, está esperando, y en los Andes el que espera nunca espera solo. Mira,
Esto que te voy a contar me pasó hace un par de años por esos caminos altos de Chachopó y te aseguro que no había ni asomo de turista ni gente caminando por allá. Te voy a contar todo tal cual lo viví, con esos nervios que aún siento cuando me acuerdo. Y claro, todo empezó porque, como buen burlero que soy, me puse a investigar esas leyendas raras de la zona para ver si de verdad había algo detrás de ellas o si todo era pura habladuría. Yo soy ingeniero agrónomo y por mi trabajo tengo que viajar a veces a zonas rurales a hacer mediciones y esas cosas. Un día me tocó recorrer una finca que estaba bien metida en ese tramo de carretera, el cual sube a apartaderos. A los que no conocen, te puedo decir que es uno de esos lugares muy fríos y donde la niebla nunca se despeja del todo. El camino da muchas vueltas y sientes como si te tragara la niebla con cada curva. Esa mañana estaba haciendo un trabajo en una finca, tomando datos sobre cultivos y todo eso. Y bueno, al mediodía me tomé un pequeño descanso. Como siempre me encontré con los viejos que pasaban por ahí, unos hombres rudos que no temen a nada, o eso dicen, pero que siempre te sueltan una historia rara si te quedas escuchándolos. En un momento uno de ellos me dice que tenga mucho cuidado, que si escucho algo raro, que me aleje rápido. Yo le pregunté, claro, que qué era eso o por qué me lo decía, y me empieza a hablar de la loca Luz Caraballo. Yo pensaba que era algo más serio, algo más físico. Entonces, entre risa y seriedad, le pregunto si es de esas leyendas que sueltan como para asustarlo a uno, que no es de la zona. Pero el hombre serio me dice que no, que esa mujer aún anda por ahí y que ellos la ven constantemente. La leyenda, como me la contó, es más o menos como la que te dije antes, de una mujer que no pudo soportar perder a sus hijos y desde entonces se dice que vaga en los páramos. Al principio no le paré muchas bolas, pero algo en su mirada me hizo pensarlo 2 veces y estar un tanto alerta. Y justo cuando íbamos a terminar la conversación, yo ya me iba a devolver a mi trabajo, el hombre me miró fijo y me dijo que si escuchaba el nombre de esta mujer o mi nombre personal no la siguiera. Eso me dejó inquieto, pero igual eso no iba a pasar. Pasó un par de horas y me quedé solo, haciendo mediciones a un costado del camino. La niebla ya estaba más densa, casi que no veía ni a 5 metros. Fue ahí cuando escuché algo. Primero pensé que era el viento moviendo las plantas o luego un animal. Así pasó un rato. Luego de no escuchar nada, comenzó de nuevo el sonido. Pensé que eran los señores que querían asustarme, pero no podían ser ellos puesto que ya había pasado mucho tiempo. Y luego escuché que llamaban a alguien que era como Márgara, Margarita o María, en un susurro leve como si viniera de lejos pero también cerca. El aire se sentía un poco extraño, como si el calor de mi cuerpo ya no fuera suficiente para combatir el frío. Mira, la verdad, el miedo empezó a recorrerme muy profundo y no había nadie cerca, ni un alma, o ni siquiera había visto algo hasta ese momento que me produjera ese miedo. Me quedé en el sitio helado de miedo hasta que vi algo. Entre la neblina, una figura medio borrosa que se movía despacio. No estaba seguro de que si era humana o no, o si era más bien una sombra. Me quedé paralizado, no podía moverme, y en ese momento recordé lo que me dijo el viejo, que si la seguía no iba a regresar igual. No sé qué me pasó, pero tomé la decisión de seguirla. Y sí, lo sé, soy un tonto, pero la curiosidad me mató, o de pronto eso estaba controlando mi cuerpo, no lo sé. La figura se movía entre los frailejones como si no le afectara el frío ni el viento. Caminaba sin rumbo, pero con una determinación extraña. De pronto, cuando ya casi la tenía a unos pasos, se desvaneció. No desapareció de la forma normal, sino que se disolvió en la niebla, como si hubiera parpadeado y un segundo después ya no estuviera. Te juro que sentí algo raro en el cuerpo, como si me hubiera tocado en la espalda, y me quedé allí unos minutos sin moverme. No sabía qué pensar, pero algo dentro de mí sabía que lo que acababa de ver era más real de lo que quería creer. No volví a moverme hasta que la niebla empezó a despejarse poco a poco. Regresé a la finca con todo el cuerpo temblando, pálido, lleno de miedo, y ese día terminé el trabajo más rápido que nunca. Ya ni me importaba el clima ni nada. Cuando bajé de nuevo, le conté a los viejos lo que había visto, porque me los encontré allá abajo. Ninguno de ellos se sorprendió. Eso es la Luz Caraballo, me dijo el más viejo. Seguro la irrespetó al no creer en ella cuando hablamos, y como usted es nuevo por estos lados, me hizo pensar en lo que le había escuchado decir a esos hombres. Ellos aseguraban que ella no estaba loca, sino que estaba esperando. Al final no pude evitar buscar más sobre la historia de la Luz Caraballo. ¿Será que de alguna forma sigue perdida entre las montañas, esperando encontrar lo que nunca la montaña quiso devolverle? La verdad es que no sé,
pero después de esa experiencia ya no me río tanto de esas historias. En las alturas brumosas donde la montaña se precipita hacia el mar Caribe, entre helechos musgosos y piedras que murmuran con la humedad de los siglos, aún se escucha, cuando el viento sopla con rabia o ternura, un nombre antiguo como el eco de una campana enterrada: el Doctor Noche. Llegó como llegan los espectros, sin anuncio ni ceremonia, a bordo de un navío que parecía arrancado de un mal sueño, con velas grises como sudarios y una tripulación que nadie recuerda con certeza. Era un alemán de mirada quirúrgica y voz de hielo, que bajó por las empinadas calles de La Guajira con un solo propósito, decían: atender a los suyos, los inmigrantes enfermos que morían lejos de casa, pero la verdad, como siempre, se deslizaba entre las sombras. Porque el Doctor Noche no miraba a los vivos con ternura, sino a los muertos con hambre de saber. Se decía que hablaba con ellos, que los tocaba no con la piedad del médico, sino con la frialdad del químico que busca en la podredumbre una respuesta. Las noches de Galipán comenzaron a cambiar. Un resplandor artificial emergía de la casona donde se habían cerrado, y los campesinos que cruzaban por las trochas más altas hablaban de un olor metálico en el aire, una mezcla de formol, ceniza y algo más difícil de nombrar. A veces, decían, el doctor no dormía por semanas y su piel adoptaba el color de los cuerpos que manipulaba, un blanco marmoreo como de estatua maldita. Lo que perseguía era el sueño de los faraones y los herejes, vencer a la putrefacción, y cuentan que una madrugada, tras muchas pruebas, lo logró. El líquido que creó, de origen tan incierto como sus intenciones, podía preservarlo todo. Una inyección bastaba para detener el tiempo en las venas, no extraía órganos, no drenaba sangre, el cuerpo quedaba entero, sellado, inmutable. Como si la muerte hubiese firmado un pacto de tregua. Sus primeros pacientes fueron cuerpos recogidos del caos de la guerra federal. Nadie los reclamaba, nadie los lloraba. Él los transformó. Luego vinieron otros con nombres que aún figuran en los libros de historias: Tomás Lander, periodista influyente, y hasta Francisco Linares Alcántara, presidente, cuyos restos, se dice, recibieron el toque silencioso del doctor. Pero no solo los humanos fueron tocados por su alquimia. A sus perros, compañeros leales en sus experimentos y paseos solitarios, también los preservó. Aún hoy, quienes se atreven a subir el viejo mausoleo juran haber visto a esos canes de piedra, mirando al infinito, custodiando una tumba donde la muerte se esconde detrás de la ciencia. Cuando el Doctor Noche murió, si es que murió realmente, lo hizo sin ruido, sin testigos, sin dejar discípulos. Ninguna libreta reveló fórmula, ninguna carta explicó su propósito. Todo lo que queda son ruinas que resisten al tiempo, huesos que no se pudren y una neblina espesa que parece susurrar al oído de los curiosos que no todo lo que muere descansa. Mira, no sé si lo que me pasó tiene algo que ver con el Doctor Noche, pero de que me hizo pensar en él, eso sí. Y te voy a contar por qué. Yo soy de Caracas, pero me fui a trabajar unos meses a La Guajira. Resulta que en la agencia donde laboraba nos mandaban a hacer algunos informes en la zona de Galipán, más que todo por unas historias antiguas que se habían perdido entre los relatos y algunas leyendas de la gente local. Unas historias medio raras de médicos, cosas así. Y ya sabes, yo con mi mentalidad de esto es puro cuento, lo que pasa es que la gente en estos pueblos vive con mucho miedo y atrasados y no tienen mucho que hacer, pero nunca me imaginé lo que me iba a tocar. Una tarde, después de que terminamos el trabajo, decidí hacerle caso a un viejo conocido, un campesino de allí, que me dijo lo siguiente: mira, mija, no te quedes por esta zona cuando el sol se oculte, que más de uno ha dicho haber visto cosas raras. Y yo me reí durísimo, claro. El tipo me habló del famoso doctor alemán que supuestamente llegó a La Guajira hace siglos y se dedicaba a hacer experimentos raros, tan raros que los animales morían y se quedaban petrificados, como si nunca hubieran muerto. Todo eso relacionado con una casa vieja allá en lo alto de Galipán. Y yo, como buena escéptica, le dije: ay, viejito,
No me asustes con cuentos de terror, pero por alguna razón esa historia me quedó dando vueltas en la cabeza. Pues resulta que una noche, luego de un largo día de trabajo, tuve que ir a entregar unos papeles a la agencia de La Guajira y por la hora decidí tomar el camino largo hacia la montaña. El aire estaba denso, cargado de humedad y un olor como a metal, el cual me hizo detenerme. Y no sé, algo en mi interior me decía que no debía seguir, pero algo más me empujó a continuar. De pronto, el deber. Cuando llegué cerca de la vieja casona, me bajé del carro. No había nada, solo el sonido del viento, pero de repente sentí una presión en el pecho como si me estuvieran observando. Miré a mi alrededor y no vi nada, pero el aire estaba raro, como si estuviera cargado de algo extraño. Mi curiosidad me hizo acercarme más, hasta llegar a la entrada de la casa, que estaba entreabierta. Las luces que brillaban de adentro, aunque débiles, parecían iluminar todo el lugar de una forma antinatural. No me atreví a entrar, pero algo me decía que allí adentro había algo importante. De repente escuché pasos en el interior, pero no eran pasos comunes. Eran como si algo muy pesado estuviera caminando por el piso de madera podrida. Me quedé paralizada y fue cuando escuché la voz de un hombre como hablando en voz baja en un idioma que no podía identificar, pero que sonaba extraño, y la sensación de frío me invadió aún más. Era como si esa voz estuviera llamando a alguien, pero no podía ver a quién. Mi respiración se hizo pesada, mis piernas comenzaron a temblar y en un acto de valentía o quizás de locura decidí dar un paso atrás. Eso fue cuando algo raro pasó. Vi algo a lo lejos, como una sombra que se movía de forma errática, como si estuviera flotando entre los árboles, una figura blanca, completamente blanca, con un brillo extraño, y lo peor es que la figura comenzó a acercarse hacia mí. No pude aguantar más, me giré y corrí como una loca hacia el coche, sin voltear ni un segundo a ver, solo sentía que algo me perseguía. Al día siguiente me informaron en la agencia que esa casona había sido el hogar de un médico alemán que se había sentado allí hacía siglos, que su nombre era Noche y que se rumoreaba que había hecho experimentos con cadáveres, que los preservaba de alguna forma extraña o muy misteriosa. Lo peor de todo esto es que la gente asegura que cuando él se fue o murió, dejó una marca en la zona, algo oscuro que todavía anda rondando. Cuando me contaron todo esto, me caí de espaldas. Mi mente no podía procesar lo que había escuchado, el olor que sentí, la figura extraña, esa presión en el pecho, todo coincidía con lo que la gente hablaba sobre él. Puede que sea pura coincidencia, pero algo raro pasó esa noche. Yo no soy de creer en esos cuentos, pero te juro que esa vez algo se me quedó marcado, algo que ese de doctor o de lo que haya sido sigue rondando por ahí. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.